Hola, ¿cómo están todos? Hoy vamos a hablar de diptongos e hiatos. Para comprender un diptongo o un hiato, primero tenemos que comprender la sílaba. Según el diccionario, es la unidad de la lengua compuesta por uno o más sonidos articulados que se agrupan en torno al de mayor sonoridad, que por lo común es una vocal. En otras palabras, podemos decir que es cada uno de los golpes con los que pronunciamos una palabra. Ejemplo, la palabra carpeta. Si la pronunciamos por sílabas, fíjense cómo la vamos a pronunciar. Car, P, ta. Vean cómo cada una de estas sílabas es un golpe de voz con la que pronunciamos. Todos estos sonidos están articulados en base o alrededor de una que tiene más sonoridad. Y en todos estos casos siempre va a ser una vocal. Ahora, tomemos en cuenta lo siguiente, que en la formación de sílabas pueden formarse de diferentes maneras. La única condición es que tiene que tener mínimamente una vocal cada sílaba. No hay sílabas compuestas por solo consonantes. Siempre debe haber una vocal. Pueden ser varias consonantes y una vocal, pueden ser varias vocales y consonantes, pero la vocal siempre va a ser un requisito. Veamos este ejemplo como época. Fíjense como que es uno de nuestros golpes de voz, una sílaba está formada solo por una vocal. Y po, ca, están formadas por una consonante y una vocal. También podemos formar sílabas con una consonante y una vocal, o una vocal y una consonante, como en la palabra actor. Fíjense como ra. Una vocal con consonante, tanto to y ra es una consonante más una vocal. También pueden estar formadas por varias consonantes y la vocal puede ocupar diferentes lugares dentro de la sílaba. Por ejemplo, la palabra gratitud. Vean cómo, si pronunciamos por sílabas, decimos que es gratitud. Y gra es una sílaba compuesta por dos consonantes juntas y una vocal. Ti, una consonante y una vocal. Y tut, fíjense cómo la vocal está en medio de dos consonantes. Algo similar pasa con escribir. Fíjense cómo es, cri, vir, que son nuestras tres sílabas. Es, que es una sílaba compuesta por una vocal y una consonante. Cri, que tiene dos consonantes juntas y una vocal. Y vir, que tiene una vocal en medio de dos consonantes. Pero también puede estar formada por varias vocales, como en estos ejemplos, como en lenguaje, por ejemplo. Fíjense cómo len tenemos una vocal en medio de dos consonantes y gua, que tenemos una consonante y dos vocales juntas, y G, que es una consonante y una vocal. O como en aceite. Recordemos, puede estar compuesta por una sola vocal, como A. Puede estar compuesta por una consonante y dos vocales, como sei, y una consonante y una vocal, como en T. Ahora sí, veamos qué nos dice diptongos. Un diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Esta unión de vocales puede ser entreabiertas y cerradas o fuertes y débiles. Recordemos que las vocales abiertas o fuertes son la A, la E y la O. Las vocales cerradas o débiles son la I y la O. Recuerden, los diptongos se forman con la unión de dos vocales en una misma sílaba. La combinación de vocales pueden ser una vocal débil más una vocal fuerte. Y ya sabemos que las vocales débiles son la I y la U y las vocales fuertes son la A, E, U. Puede también ser la unión de una vocal fuerte más una vocal débil. O tener dos vocales débiles. Recordemos como una nota que en nuestro idioma la única palabra con el diptongo OU que existe es la palabra bow. Recordemos o veamos, los diptongos podemos clasificarlos en tres grupos. Los diptongos crecientes, los decrecientes y los homogéneos. Los diptongos crecientes son aquellos que están compuestos por vocales débiles o cerradas como, y una vocal fuerte o abierta, como ia, ie, iu, o ua, ue, uo. Las decrecientes son aquellas que están compuestas por una vocal fuerte y una vocal débil, o una vocal abierta y una vocal cerrada, como ai, au, ei, eu, oi, ou.
o en las homogéneas que están compuestas por las dos vocales débiles en las diferentes combinaciones, como IU o UI. Algunas reglas que no deben olvidar. Los diptongos jamás se separan, siempre forman parte de una sílaba, como auto. Fíjense, acá tenemos un diptongo decreciente, porque hay una vocal fuerte y una vocal débil, como au, y ambas forman parte de una sola sílaba. También tenemos que entender que la H intermedia no afecta la formación de los diptongos, como en prohibir. Fíjense que ahí tenemos otro diptongo, o, i, y hay una H en medio de ambos sonidos. Esta H no interfiere el diptongo y van a formar parte de uno solo. No se separan. Los diptongos siempre forman parte de una sílaba. Y proi es una sílaba, vir es la otra sílaba. Los diptongos siguen las reglas generales de acentuación. Por ejemplo, canción, que es una palabra aguda, que en este caso lleva tilde porque termina en consonante N. Recordemos que todas las palabras agudas, si terminan en vocal, en consonante N o S, llevan tilde. ¿Qué son los triptongos? Los triptongos son aquellas que están formadas por una secuencia de 3 vocales en una misma sílaba. Generalmente estas vocales tienen que tener un orden específico y un orden determinado. En este caso, fíjense que es una B vocal cerrada más una vocal abierta más una vocal cerrada. Es lo mismo que decir una vocal débil más una vocal fuerte más una vocal débil. Por ejemplo, fíjense cómo en cambiáis. Tenemos una vocal fuerte o abierta, que es la A, y dos vocales cerradas o débiles, que son las IES. También tenemos otras combinaciones como agua y tar. Fíjense cómo la vocal abierta o fuerte, que es la A, está al medio de dos vocales cerradas o débiles, que son la U y la I. O la palabra voy, como, ¿qué es lo que pasa con voy? Fíjense que, aunque I parezca que está escrita con una Y, el sonido se lo considera como vocal, porque la Y tiene un sonido I. Por eso es que se lo considera dentro de un diptongo, al igual que Uruguay o Paraguay. Fíjense que están terminadas con Y, pero el sonido es una I latina. Por eso son consideradas como triptongos, porque son o tienen el sonido de una vocal. Y en este caso, una vocal débil. ¿Qué son los hiatos? Los hiatos es la unión de dos vocales fuertes o abiertas, como la palabra león. Vean ahí cómo está formada por una E y una O. En este caso, los hiatos sí se separan en sílabas. Enseguida les voy a explicar este caso. También se considera que los hiatos es la unión de dos vocales, una débil y una fuerte, o viceversa, es decir, una fuerte con una débil, siempre y cuando la vocal débil se pronuncie más fuerte. Y si esa vocal débil se pronuncia más fuerte, siempre debe llevar tilde o siempre tiene tilde. Como en la palabra oído. Veamos cómo en la palabra oído el golpe de voz recae en la I. A ver, pronunciémoslo por sílaba. O, I, do. Se dan cuenta que la I tiene mayor golpe de voz. Por eso es que la I ya no es una vocal débil, sino se convierte en una vocal fuerte. Y para ello necesitamos que siempre le pongan una tilde. Entonces va a decir o, I, do. Y se considera también un hiato. Este tipo de palabras también son conocidos como diptongos. ¿Por qué? Porque es como que se rompe el diptongo. Si no le ponemos tilde a la I, se pronunciaría como un diptongo, oído. Entonces, hoy es un diptongo de una vocal fuerte con una vocal débil. Pero como le estamos poniendo la tilde, entonces esta vocal débil ya se vuelve una vocal fuerte. Por tanto, estamos rompiendo ese diptongo. Y estos son considerados como hiatos. Algunas reglas que no debes olvidar respecto a los hiatos. Primero, los hiatos se separan. Siempre van a formar parte de sílabas distintas, como la palabra oír. Fíjense cómo o una sílaba, ir otra sílaba.
Y vean cómo esta vocal débil tiene que tener siempre tilde. O en la palabra campeón. Fíjense cómo campeón, que la separamos también en sílabas. Ahora, los hiatos formados por vocales fuertes y débiles o vocales abiertas y cerradas son palabras especiales y la vocal débil siempre lleva tilde. Al ser estas palabras especiales, no respetan las normas generales de acentuación, como en la palabra reír. Fíjense, ir o ir. Si las clasificamos como palabras, el golpe de voz está en la última sílaba. Se considerarían palabras agudas, pero solo las palabras agudas solo llevan tildes y terminan en ns o vocal. En este caso terminan con consonante R. Según las normas generales de acentuación no deberían llevar tilde, pero al tratarse de palabras especiales, siempre vamos a ponerle tilde, porque no son ese tipo de palabras, son hiatos, son palabras especiales y no respetan esas normas. En cambio, ¿qué es lo que pasa? Los hiatos formados por vocales fuertes sí respetan las normas generales de acentuación, como la palabra campeón y la palabra héroe. Fíjense que en héroe es una E, que es nuestra primera sílaba, lleva tilde, porque es una palabra esdrújula y todas las palabras esdrújulas tienen tilde. Y en la palabra campeón, que es una palabra aguda, palabras agudas terminadas en ns o vocal llevan tilde. Por lo tanto, campeón lleva tilde. Al igual que en los diptongos, en los hiatos, la H no interfiere en la formación de diptongos, ya sea con vocales fuertes como alcohol, fíjense, dos vocales fuertes o, pero la H no afecta el hiato. O en la palabra bahía, va y a. Y va y la I debe llevar tilde porque es un hiato. Y la vocal débil lleva el golpe de voz. A modo de recordar, encontré esta imagen en internet y me pareció muy interesante. Veamos cómo es. Diptongos, recuerden, los diptongos se juntan, siempre forman parte de una sílaba. Pueden estar compuestas por una secuencia de vocales en una misma sílaba. Estas vocales pueden ser cerradas, como IU o UI, como en ciudad, viudo, ruido incluido. Pueden estar formadas por una vocal abierta y una vocal cerrada, como aire, jaula, reina, deuda. O una vocal cerrada más una vocal abierta. Viaje, nieve, abuelo, monstruo. Recordemos, vocales cerradas es igual que decir vocal débil. Vocales abiertas es igual que decir vocal fuerte. Los hiatos, en cambio, sí se separan en sílabas y pueden estar compuestas por vocales abiertas, como en el caso de caer, correo, toalla, teatro. Ya son hiatos y se separan en sílabas. Pueden estar compuestas por una vocal abierta o fuerte, más una vocal cerrada o débil. Pero la vocal débil debe ser la sílaba tónica, es decir, la que lleve el golpe de voz, la más fuerte, y por tanto debe llevar tilde. Como freír, egoísta, ruiz, raíz, baúl. Ahora, ¿qué pasa con las otras palabras? Como sandía, frío, grúa y flúor. Son vocales cerradas o tónicas, pero esa vocal cerrada tónica, ¿por qué? Porque lleva el acento, más una vocal abierta. La letra H, como ya se les dijo, no interfiere en la formación de diptongos o hiatos, como por ejemplo en los diptongos ahumado, miren, ahumado, o en el hiato va y a, y se separan en sílabas. Para recordar o notar qué es una sílaba tónica y qué son las sílabas. Recordemos, la clasificación de las palabras según la cantidad de sílabas pueden ser monosílabas, palabras formadas por una sílaba como sol, bisílabas formadas por dos sílabas como panal, una, dos sílabas, trisílabas, palabras que están compuestas por tres sílabas como peligro, tres sílabas, y las polisílabas, aquellas palabras compuestas por cuatro o más sílabas como computacional, una palabra compuesta por cinco sílabas, por tanto se vuelve polisílaba. Como les decía, vamos a recordar lo de las sílabas tónicas y átonas. La sílaba tónica es aquella que tiene el acento, la que se pronuncia más fuerte.
Y la sílaba átona es aquella que se pronuncia más débil, es la que no tiene el acento. Como por ejemplo la palabra ropero. Fíjense, ro-pe-ro. Pronunciamos más fuerte la P, por lo tanto P es nuestra sílaba tónica. Ro y la otra ro son sílabas átonas porque se pronuncia más débil. En la palabra bolígrafo, fíjense, bolígrafo. Li se pronuncia más fuerte, por lo que es nuestra sílaba tónica. Y tanto bo, gra y fa se pronuncia más débil, por tanto son sílabas átonas. Si quieres saber algo más sobre la acentuación en las palabras, la clasificación de las palabras según el acento, puedes ver el tutor de acentuación compuesto por mi persona. Solo búscalo en internet como tutor de acentuación por Elmi Gutiérrez y lo puedes ver. Te ayudará muchísimo. Hasta pronto, ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención.